equilibrio ácido-base. Muy rápido nomás ahorita, será 45 minutos o mucho. Entonces podemos concluir que pues es el trastorno del equilibrio ácido-base. Este, están viendo la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Es el trastorno de equilibrio ácido que puede ocurrir con carácter primario, pero generalmente se debe a enfermedades o como parte de la complicación de algunas enfermedades persistentes, principalmente en las áreas de hospitalización, emergencia, UCI, ¿no? Entonces, su aparición tiene implicancias de complicaciones claras, ¿no? Si no se corrige esto, va a llevar pues a una complicación seria y por ende a la pérdida de la vida humana, ¿no? En esta temporada, en este periodo, se ha visto bastante el uso de trastorno, se ha visto bastante el desequilibrio de ácido base como secundarismo a enfermedades, principalmente como la neumonía COVID o el síndrome de distrés respiratorio severo, que hacen una sepsis virémica y esto lleva a una acidosis metabólica, ¿no? Principalmente, ¿no? Y una alcalosis respiratoria o acidosis metabólica y acidosis respiratoria mixta, ¿no? Todas descompensadas, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes que están intubados en ventilación mecánica o con una hipoxemia tremenda, tengan trastornos respiratorios. Entonces el pH se puede abreviar como aquel potencial de hidrógeno, que es un parámetro que indica la concentración de iones hidrógenos que existe en una solución. Esto se debe al metabolismo intracelular que libera iones hidrógeno por oxidación de hidratos de carbono y grasa. Por eso los pacientes obesos tienen mucha más predisposición a hacer acidosis metabólica o trastorno ácido-base, porque también tiene que estar relacionado con la oxidación de hidratos de carbono y grasa. Entonces podemos decir que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos de una muestra. Es un indicador de la acidez y alcalinidad. Su valor normal de un pH de 7.35 a 7.45. Esto es un valor importante que ustedes no pueden olvidarse de por vida. Todo paciente que trabaja, todo médico que trabaja en la área clínica maneja el día a día de este valor importante en el pH, en el AGA electrolitos. Entonces así podemos ver que la acidemia pues es el aumento de concentración de hidrogeniones en la sangre y la alcalemia es la disminución de la concentración de hidrogeniones en la sangre. Así como podemos definir que el ácido es una sustancia capaz de incrementar la concentración de hidrogeniones en una solución. Y los iones fuertes, como el sodio, cloro, potasio y lactato, son aquellos que se encuentran completamente disociados en una solución. Y la diferencia de estos iones fuertes es el balance de la carga negativa, como los cationes fuertes menos los aniones fuertes, que se calcula por sodio más potasio, más calcio, más magnesio, menos los aniones que son el cloro más lactato, y nos cuantifica iones como medidos en su valor normal de 40-42 miliequivalentes por litro. Y los ácidos son aquellos que se encuentran parcialmente disueltos en una solución como la albúmina y los fosfatos. Y el PCO2, la presión de CO2 en el AGA, es la presión parcial del dióxido de carbono en la fase gaseosa en equilibrio con la sangre. Los valores normales en adultos es 30 más menos 2 a nivel de la altura. Incluso en la altura es un poco menos todavía. Podemos tener hipercapnias permisivas, ¿no? El anion gap es el representante de los aniones habitualmente no medidos, como las proteínas, los fosfatos o los sulfatos, cuyo valor normal es entre 8 a 12 miliequivalentes por litro, que es el resultado de la diferencia entre el sodio menos el cloro más bicarbonato, que nos da esta cifra de 8 a 12 miliequivalentes. Doctor, 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 ¿está cambiando sus diapositivas? Es que solo está en la segunda diapositiva. No, yo estoy en la cuarta, creo yo. ¿Ahí bien clasificación de trastorno ácido base? No, doctor. Ah, sí, sí, solo trastorno de equilibrio ácido-base. Trastorno primario o simples, acidosis, alcalosis.
¿Sí? ¿No? No, doctor. Introducción. 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 ¿Está como introducción? Sí, doctor, en la Sí, diapositiva. doctor. Está en la... Estoy empezando a ver. Listo. Todo lo que pantalla. Listo, chicos, ven. ¿Están viendo? Chicos, Sí, doctor. Estamos viendo cómo está. Aún está cargando, doctor. está en introducción, ¿no? ¿O está cargando? Sigue cargando. Sigue cargando, doctor. Ahora sí se puede ver, doctor. Ya, listo. Entonces, como les he dicho, el trastorno de equilibrio ácido-base es un trastorno de carácter primario, pero generalmente ocurre también en enfermedades como preexistentes, ¿no? Ya en las áreas críticas como UCI, emergencia, hospitalización, etcétera, ¿no? Son áreas críticas donde el día a día se maneja el electrolitos para la compensación del medio interno, principalmente ácido base y trastorno hidroelectrolítico. ¿Me escuchan, no? Sí, ¿Aló? doctor. Rubela. Sí, doctor. Ahora también es la tercera diapositiva, ¿se ven? Definición de términos. Sí, Sí, doctor. Sí, ahí está, Ya, doctor. entonces avanzaré. Sí, doctor. El pH, como hemos dicho, es la abreviatura del potencial de hidrogenio, que es un parámetro que indica la concentración de iones de hidrógeno que existe en una solución. Es el producto del metabolismo intracelular, ¿no? Por liberación de hidrógenos, de iones de hidrógeno, por oxidación de hidratos de carbono y de grasa. Recordemos, como les he dicho, que los pacientes obesos, por su gran acúmulo de grasas, tienen tendencias a mayor predisposición de acidosis metabólica, concomitantemente como sobre una base de un proceso infeccioso. Entonces, el pH también es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos de una muestra. El valor normal de este pH es 7.35 a 7.45, que nos ayuda a ver la acidez, si es menos de 7.35, y la alcalinidad, si es más de 7.45. Entonces, podemos definir que la acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones en sangre y la alcalemia es la disminución de la concentración de hidrogeniones en sangre. Entonces se puede definir ácido como aquella sustancia capaz de incrementar la concentración de hidrógenos de una solución. Y los iones fuertes como sodio, potasio, cloro son aquellos que se encuentran completamente asociados en una solución. Y la diferencia de iones fuertes es el balance de la carga negativa de cationes fuertes menos aniones fuertes. Se calcula entonces de la siguiente forma: sodio más potasio, más calcio más magnesio, menos cloro y lactato. Y nos cuantifica los iones no medidos y su valor normal es de 40 a 42 miliequivalentes. Los ácidos débiles son aquellos que se encuentran parcialmente disueltos en una sola, como la albúmina y los fosfatos. El PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono en la fase gaseosa del equilibrio con la sangre, que es un valor de más o menos de 30 más menos 2 miliequivalentes a nivel de 3.600 metros sobre el nivel del mar. El anión gap
es el representante de aniones habituales no medidos, como el proteína, fosfatos, sulfatos, cuyos valores normales es entre 18 a 20 miliequivalentes, que es el resultado de la diferencia entre el sodio menos cloro más bicarbonato, que esto equivale a 8 a 12 miliequivalentes por litro. La clasificación de trastorno de ácido-base está dado por acidosis y alcalosis. La acidosis es la disminución del pH por el incremento de la concentración de hidrógenos, inducido por una disminución de la concentración de bicarbonato o por un aumento en la PCO2. La alcalosis es el incremento del pH por reducción de la concentración de hidrogeniones, inducido por una elevación de la concentración de bicarbonato o por una disminución del PCO2. Entonces, podemos definir el pH es igual a disminución de pH por el aumento de hidrógenos. Y la alcalosis es el aumento del pH con disminución de la concentración de hidrógenos, ¿no? Y acá podemos ver clásicamente cómo se puede diferenciar una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria en un AG electrolitos. Entonces la acidosis metabólica se define pues como un incremento en la concentración plasmática de hidrogeniones con un pH menos de 7.35 debido al ascenso de la concentración de bicarbonato. Si eso nos está diciendo que la acidosis metabólica es disminución del pH conjuntamente con el cambio primario que es el bicarbonato, a esto se llama acidosis metabólica. De igual manera, si la alcalosis metabólica es el aumento del pH con aumento de bicarbonato, o sea, el cambio primario es el bicarbonato. Y por ende, como también podemos interpretar la acidosis respiratoria, es la disminución del pH con aumento del PCO2 o la presión parcial de CO2 en la sangre. Y la alcalosis respiratoria es el aumento del pH con disminución del PCO2, ¿no? ¿Me escucha Rubela? Hola, Rubela. Sí, se le escucha, doctor. Ya. Entonces, para esto hay que definir los valores normales. ¿Cuánto es el pH normal en un AG electrolitos? 7.36 a 7.44. Lo ideal es 7.4. ¿Y el PCO2 cuánto es lo normal? 40 más menos 4. 36 a 44 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? 24 más menos 2. 22 a 26, y el anion gap es de 8 a 12, ¿no? Y el exceso de bases es más de 0 a más o menos 2. Entonces, en la acidosis metabólica podemos ver como un trastorno primario la disminución de ¿qué? Del pH y por ende del bicarbonato. Y en la acidosis respiratoria hay disminución del pH, pero aumento del PCO2. En la alcalosis metabólica hay aumento del pH y aumento del bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria hay aumento del pH y disminución del PCO2. Pero ¿cuál es la alteración compensatoria en cada uno de estos? Es el PCO2 y el bicarbonato. En la acidosis metabólica, ¿cuál es la alteración metabólica compensatoria? Es el PCO2 con disminución del PCO2. Y en la alcalosis metabólica es el aumento del PCO2. Y contraproducentemente en la acidosis respiratoria es el aumento del bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria es la disminución del bicarbonato. Es algo tedioso, pero sin embargo yo les aconsejaría simplemente seguir a través del pH y el bicarbonato, y por ende como tercer parámetro de evaluación es el PCO2. Entonces podemos ver acá cómo en la evaluación de los trastornos de ácido base está relacionado con el hidrógeno. En un pH menos de 7.35 hay aumento de hidrógenos. Esto lleva a una acidosis. Con un bicarbonato disminuido se llama acidosis metabólica. Y con un PCO2 aumentado se llama acidosis respiratoria. Y en el otro lado está el pH más de 7.45. A eso se llama alcalosis, pero con un bicarbonato aumentado se llama alcalosis metabólica. Pero si está disminuido el PCO2 se llama alcalosis respiratoria.
Entonces el trastorno primario se llama pues acidemia, alcalemia, y si es normal, eutremia, ¿no? Entonces vamos a ver acá la acidosis metabólica se clasifica pues con anion gap normal o acidosis metabólica con anion gap alto. Recuerde que el anion gap es de 8 a 2 milímetros, 12 mil, de 8 a 12. Y recuerdan también, es la resta del sodio menos cloro menos bicarbonato. ¿Se recuerdan? Sodio menos la suma del cloro más bicarbonato, que era de 8 a 2 milímetros, 8 a 12. Entonces, la acidosis metabólica con anion gap alto, anion gap normal, era, por ejemplo, en las enfermedades gastrointestinales y en las enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad de acidificación urinaria distal, donde la porción ascendente del asa de Henle reabsorbe el 15% de bicarbonato filtrado en un mecanismo similar ocurrido en el túbulo proximal, por ejemplo, a través del intercambio apical de sodio más hidrogeniones, ¿no? Esto, de igual forma, esta alteración se produce en enfermedades como aquellas enfermedades congénitas, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, etcétera, ¿no? Las enfermedades tubulares de acidificación tubular, ¿no? Renal. Entonces, acá vemos cómo en esta enfermedad de acidificación tubular vemos la gran secreción de hidrógeno para acidificar esta orina. Contraproducentemente se reabsorbe el sodio y la orina queda acidificada, ¿no? Pero esto condiciona la alteración también de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Y de bicarbonato. Entonces, el tubo colector principal es el sitio de secreción de hidrogeniones, ¿no? Principalmente las células intercaladas alfa y beta en un 40% y el resto por células del tubo colector. Entonces, ¿cuáles son aquellas causas de acidosis tubular renal o acidificación de túbulos renales? Como les había dicho, aquellas enfermedades congénitas que suele deberse a una inmadurez de los riñones al nacer, o aquellas enfermedades secundarias como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Fanconi, o las enfermedades genéticas, ¿no? Las enfermedades autosómicas recesivas, o principalmente también aquellas enfermedades o aquellas patologías post-trasplante renal, donde se ha observado el desarrollo de acidosis tubular renal en un 40% de pacientes después de haber sido sometido a un trasplante renal. Entonces, podemos clasificar esta patología de acidosis metabólica con anion gap normal y anion gap elevado en la siguiente. Los pacientes con acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémicas se presentan enfermedades digestivas como diarreas, fístulas pancreáticas, biliares, intestinales, posoperados de pólvulos con colostomías, pérdidas renales de bicarbonato en acidosis tubulares renales, hiperparatiroidismo, fármacos como las acetosalamidas, la anfotericina, que este medicamento de la anfotericina es un antimonial pentavalente que tiene mucha acción sobre los riñones, principalmente en los túbulos. Produce entonces principalmente en los túbulos y túbulos colectores, ¿no? Como la ciclosporina, el clotrimoxazol, los diuréticos distales. Y aquellas patologías con acidosis metabólica con anion gap elevado, principalmente en la cetoacidosis diabética por ayuno prolongado en los alcohólicos. La cetoacidosis diabética, recordemos que la glucosa dentro de la célula se convierte, su metabolismo de la glicólisis en 2 piruvatos. De esto dentro de la mitocondria convierte en 36 ATPs y de esta forma vive las células, ¿no?
Pero sin embargo, en los diabéticos, en un paciente infectado, echa a mano este ciclo de la glicólisis al ciclo anaeróbico y ya no se produce 36 ATP, sino solamente se produce 2 ATPs. Esta producción de 2 ATPs produce a una hiperlactacidemia, a una acidosis láctica. Por ende, hay una alteración del ciclo de Krebs, ¿no? Y de esa forma se produce una acidosis metabólica con anion gap elevado. De igual manera, en pacientes con insuficiencia renal, intoxicación de salicilatos, etanol, metanol, tolueno, azufre, en la rhabdomiólisis, aquellas patologías por picadura de arañas o de garrapatas, o el esfuerzo físico extremo que condiciona desaturación o hiperlactacidemia muscular, ¿no? Acá tenemos una fórmula cómo reponer el bicarbonato frente a un déficit de bicarbonato, que es el uso cotidiano en las áreas críticas. Se aplica la fórmula déficit de bicarbonato, que es igual a 0.6 por peso corporal, ¿no? Por bicarbonato deseado menos bicarbonato medido. Entonces recordemos que cada ampolla de bicarbonato al 8.4% trae 68 miliequivalentes de 10 ml. Pues si es una ampolla de bicarbonato de 20 ml, entonces es el doble de 68 miliequivalentes. De esa forma se saca el déficit de bicarbonato para corregir en los pacientes con acidosis metabólica. Acá vemos, por ejemplo, un análisis de un AGA de electrolitos como un paciente que ingresa aparentemente con diabetes mellitus, con una glucosa de 362, con un pH de 7.15, termina siendo 3 días después con un pH 7.39 y una glucosa de 133. Entonces, nuestro parámetro de evaluación en este AGA de electrolitos para el diagnóstico de acidosis metabólica podemos definir de la siguiente manera. Por ejemplo, este paciente con diabetes mellitus o cetoacidosis diabética, debut, diabetes tipo 1, que entra con pH 7.17. Para yo decir una acidosis metabólica, ¿cuál es el otro parámetro primario que debo evaluar? Caso Larico Keiko. ¿Está? Sí, doctor, presente. ¿Cuál es el otro parámetro que debo evaluar después del pH? La concentración de hidrógenos. No. Chipana Anca Juan Carlos. Presente, doctor. ¿Cuál es el otro parámetro para yo decir que esto es una acidosis metabólica viendo este pH de 7.15 de fecha 6 de julio de 2016 en esta primera columna? ¿Cuál es el otro parámetro? Cutipa, Warsaya, Alex. Alex. ¿Está Alex? Sí, ¿Cómo? ¿Cuál es el otro parámetro? ¿No escuchó la pregunta, no? Sí, doctor. ¿Cuál es el otro parámetro? En cuanto a la acidosis, doctor, estaríamos midiendo el pH. Si tiene un pH 7.15, ¿cuál es el otro parámetro de evaluación para yo decir que es una acidosis metabólica? Espinosa, Tito, Jenny, Yurema. Presente, doctor. Es el bicarbonato. Muy bien. ¿Cuánto tiene el bicarbonato? Tiene 8.7 milimol por litro. Entonces, el concepto es corregir bicarbonato siempre en cuando el pH esté menos de 7.1, pero actualmente en las últimas guías dice menos de 7. Si el pH está a menos de 7 y un bicarbonato menos de 15, corrige el bicarbonato con esta fórmula. Este es el déficit de bicarbonato. Se saca así, déficit de bicarbonato igual a 0.6 por tu peso, pongamos, ¿no? ¿Cuánto pesas, Jenny? 60 kilos. Aproximadamente, ¿cuánto pesas? 60 kilos. Si nosotros aplicamos esto, Sería a ver, aplicamos 36 kilos. 0.6
por 60 kilos, igual, ¿cuánto sería? 96. 0.6 por 60, ¿no es cierto? Sería 36, ¿no es cierto? Por el bicarbonato deseado. ¿Cuánto de bicarbonato? Eso hasta ahí sería 60. 36. A ver, 6 por bicarbonato deseado menos bicarbonato medido. ¿Cuánto es el bicarbonato deseado? 24. ¿Cuánto es acá? Porque tenemos 8. ¿Cuánto? 24, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué cosa aplicamos? La resta, ¿no es cierto? Bicarbonato deseado menos bicarbonato medido. O sea, 24 menos 8. ¿Cuánto es? 16, doctor. 16, 33 por 16. 16. Entonces, eso tendría que ser 36 por 16. ¿Cuánto sería? 36 por 16. 579. Es la cantidad de miliequivalentes, ¿ah? Eso serían miliequivalentes. Entonces, como yo te decía, si la ampolla trae 68 miliequivalentes de 10 ml y el de 20 trae 132, en 576 entre 132, ¿cuánto sería? 4 ampollas y 3 ampollas de bicarbonato. ¿No es cierto? ¿Me equivoco? No, Ese sería el déficit de bicarbonato, tendría que corregir en 24 horas, ¿no es cierto? Si nosotros lo aplicamos en esta fórmula que les hemos, esta de déficit de bicarbonato, lo están viendo, ¿no? Doctor, una pregunta. Acá abajo, déficit de bicarbonato. Hay otras formas de corregir. Doctor, necesariamente... Dígame, ¿con quién hablo? Con Alex Utipa, doctor. Sí, dígame. Sí, doctor, necesariamente el bicarbonato tenemos que utilizar, doctor, para poder corregir la acidosis, doctor. Sí, siempre y cuando el bicarbonato sea menos de 15 y tu pH sea menos de 7. Sí o sí, es corregir. Ya, entonces hay indicaciones. Un paciente en UCI ARECRIT tiene que corregir el bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué pasa, doctor, si... porque normalmente va a haber ahí, en una acidosis, doctor, no sé si podemos retener el oxígeno, doctor. De esa forma no podemos corregirlo. ¿Cómo retener? ¿Cómo piensas retener? A ver, está un paciente en ventilación mecánica. O no está en ventilación mecánica, es un paciente diabético que está con trastorno encefalopático, con GLAS-TIES, con glucosa 35, como este que ha entrado acá, 392, su AGA 7.15, está pues, incluso su PO2, mira cuánto está, 25. ¿No es cierto? Cierto, sí. Claro, entonces está echando menos al ciclo anaeróbico, está haciendo una acidosis láctica. A ver, ¿dónde está el lactato por acá? ¿Está? No está. Pero otros sagas dosan lactato, debe estar con una acidosis láctica. Entonces, probablemente, pues, necesitas corregir. Porque mira, con ese PO2, el PO2 normal es ¿cuánto? Más de 60, 70, ¿no es cierto? Excelente, doctor, sí. Necesita corregir. Sí, tiene que corregir. Como te digo, hay indicaciones para corregir precisas. Bueno, este paciente ha ido corrigiéndose, mira, al día 9 de julio llega a 7.39 de pH, ¿no es cierto? Y el bicarbonato, ¿cuánto está? 16. Lo normal que hemos dicho que debe corregir, menos de 15 te debe corregir. Tiene 16. Su glucosa también 177. Su PO2 todavía sigue bajo, mira, 28. No se ha corregido todavía. Capaz hay un compromiso pulmonar en este señor. ¿Por qué no se ha corregido el PO2? Recordemos que el PO2 es dependiente del sistema respiratorio, de la ventilación, ¿no es cierto? Sigamos. Entonces, cambiamos a alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es el proceso fisiopatológico anormal de tipo no respiratorio, ¿no? Es un déficit primario de hidrogeniones extracelulares por la ganancia de bicarbonato o pérdida primaria de hidrogeniones, con un pH mayor de 7.45. Como podemos ver acá, en una alcalosis metabólica el bicarbonato está aumentado, el pH también, pero el PCO2 como alteración compensatoria también está aumentado y el exceso de bases. Entonces la concentración de bicarbonato plasmático es mayor de 25. En una acidosis era menos de, ¿se recuerdan? De 22, ¿no es cierto? Y la hipoventilación compensatoria con aumento de la presión arterial de CO2.
Entonces, la epidemiología se dice que es una de las segundas causas de trastorno ácido-base, ¿no? Con un 32% de alteraciones. Y su etiología estaba ocasionada por demasiado bicarbonato en la sangre. La alcalosis hipoclorémica es causada por una carencia extrema o pérdida de cloruro, como puede ocurrir con los vómitos prolongados. En las alcalosis hipocaliémicas es ocasionado por la respuesta del riñón a una carencia extrema o pérdida del potasio, ¿no? Esto puede ocurrir para tomar ciertos diuréticos, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica es una segunda causa más frecuente de trastorno ácido-base y sus causas por ingesta excesiva de sustancias alcalinas, pérdida de iones hidrógeno, como el cloro, potasio asociado a retención de bicarbonato y mantenimiento de alcalosis metabólica. Entonces, puede estar generado por mecanismos extrarrenales y renales. Los renales, como el hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cushing. Recordemos que el hiperaldosteronismo primario es un desorden de la glándula suprarrenal. Recuerden del eje renina, angiotensina, aldosterona, que esta glándula capta, ¿no?, el déficit de sodio y potasio a través de los túbulos contorneados, y esto va a condicionar la liberación de aldosterona y por ende la retención de más sodio y agua. ¿Y esto qué condiciona? El aumento de la presión arterial, como lo ha dicho la anterior vez Alexander. Igual en el síndrome de Cushing, ¿no? Recuerden que el síndrome de Cushing, hay dos tipos de síndrome de Cushing, exógeno y endógeno. El exógeno es por uso exagerado de corticoides, ¿no? Así como en las causas extrarrenales también existen los vómitos, las bulimias, la deprivación dietética de infantes, la aspiración gástrica en los alcohólicos, las diarreas, los adenomas vellosos, el uso de diuréticos en pacientes nefrópatas, cardiópatas, el uso de diuréticos de asa como la furosemida y las tiazidas. En los casos renales, o por ejemplo en el hiperaldosteronismo primario, el aumento de la reabsorción de sodio con hipocalemia que ocurre en esta enfermedad, se genera pues aumento de bicarbonato en el líquido extracelular. Entonces de esto surge esta enfermedad que se llama el hiperaldosteronismo primario, que fue descubierto por este investigador Kohn, y gracias a él lleva, cuando hay un tumor suprarrenal unilateral, la enfermedad de Kohn, ¿no es cierto?, que es una enfermedad de glándula suprarrenal en la que se produce y libera a la sangre una cantidad excesiva de hormona denominada aldosterona, ¿no? Es caracterizado ¿por qué? Por hipertensión arterial, hipopotasemia y disminución de la activación de la renina plasmática y hipersecreción de la aldosterona. ¿Qué se hace acá? Se debe dosar el potasio. ¿Y cómo encontramos el potasio? Muy bajo, por debajo de 2.5. ¿Qué más encontramos? Dosamos la renina, dosamos la aldosterona, ¿no? Entonces, de esa forma hacemos el diagnóstico frente a un evento de hipertensión arterial. Si es un paciente hipertenso, que el cardiólogo lo está manejando con doble, triple antihipertensivo, un ARA2, un antagonista de calcio, un diurético, y no mejora el paciente, sigue la presión arterial elevada, hay que pensar en esta posibilidad, ¿no? Hiperaldosteronismo. ¿Qué vamos a ver en ese caso? Como hemos dicho, potasio, dosar renina plasmática y dosar aldosterona. Entonces, la etiología de hiperaldosteronismo idiopático o hiperplasia idiopática es la causa más frecuente. Se caracteriza por hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales con o sin nódulos. Recordemos, la enfermedad de Kohn es unilateral, pero la hiperplasia idiopática es bilateral. Estos pacientes suelen responder a la angiotensina 2. Entonces, ¿cuál es la etiología? El adenoma productor de aldosterona o síndrome de Kohn son tumores benignos de la zona glomerular de pequeño tamaño y bien encapsulados. Suele responder pobremente a la acción de la angiotensina 2. Tiene una prevalencia de 4% en los pacientes con adenoma productor de aldosterona o tumores con productores de aldosterona, y las carcinomas adrenales productores de aldosterona, que bastante infrecuente, se sospecha ante la presencia de tumores adrenales que son mayor de 4 centímetros, ¿no? Entonces, en estos pacientes con hipertensión arterial, además del exceso de aldosterona, se asocia a una mayor prevalencia de alteraciones del metabolismo glucídico y síndrome metabólico, que contribuye al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la clínica del hiperaldosteronismo? La hipopotasemia. ¿Y cuál es el tratamiento que se debe hacer?
quirúrgico, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, o en el idiopático, la espironolactona, la espleronona o la amilorida triamtereno, ¿no? No tenemos en el Perú la amilorida triamtereno, pero sí tenemos espironolactona y espleronona. Entonces, ¿cuál es la clínica de esta alcalosis metabólica? Puede haber lógicamente anorexia, náuseas, vómitos, confusión y apatía, desconcierto, letargo, como convulsiones y hipoxemia, ¿no? Dolor precordial. Recordemos que la hipopotasemia produce dolor precordial, espasmo cordial, arritmias, taquiarritmias, cansancio muscular, calambres, parálisis, hiporreflexia, distensión abdominal por disminución del peristaltismo que puede llevar a hilio dinámico, no mecánico, dinámico, y muchos de los cirujanos lo intervienen y no encuentran nada, solamente era una hipopotasemia. Entonces, evaluar los antecedentes mediante el interrogatorio, la historia clínica, valorar electrolitos en sangre, gases en sangre arterial, concentración sérica de electrolitos y la clínica. Vamos al penúltimo tema, que es la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es una producción excesiva de ácido carbónico que no puede ser eliminado y que se detecta por un incremento del PCO2 en la sangre. Como vemos acá en la acidosis respiratoria, el PCO2 está aumentado, el pH disminuido y el bicarbonato aumentado con exceso de bases aumentado. Entonces hay hipercapnia primaria, hay alteración causada por la hipoventilación alveolar o incremento en el PCO2 de los tejidos corporales. La anhidrasa carbónica, el ácido carbónico y la acidosis incrementa el bicarbonato sérico, ¿no? Entonces la fisiopatología se puede decir una acidosis respiratoria aguda menos de 24 horas y una crónica más de 24 horas. En la acidosis respiratoria aguda hay depresión del sistema respiratorio nervioso por traumatismo encefalocraneanos, un TEC, que nos lleva a una hipoventilación. El evento vasculocerebral isquémico o hemorrágico, los edemas cerebrales por lesión accional difusa, etc. Este es de orden traumático con procesos expansivos intracerebrales. Las restricciones ventilatorias por tórax inestable, por fractura de parrilla costal múltiple, con hemotórax o neumotórax. En las enfermedades alveolares, como el edema pulmonar de orden cardíaco o no cardíaco, como en la enfermedad de Tralli, en el CIRS. Las alteraciones neuromusculares, como la lesión medular por traumatismo vértebromedular o síndrome Guillain-Barré. Las obstrucciones de vías respiratorias superiores, como el broncoespasmo, laringoespasmo, angioedema. Las obstrucciones de vías respiratorias bajas, el broncoespasmo y el asma. Las causas crónicas también se puede ver de causa nerviosa, como la enfermedad de Picnic, los tumores del sistema nervioso central, los gliomas. Restricciones ventilatorias como la sifoescoliosis en pacientes adultos mayores con osteoporosis, osteoartrosis, la obesidad mórbida en pacientes hipotiroideos, enfermedad de Cushing, las enfermedades alveolares pulmonares como el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico también, y en las alteraciones neuromusculares la esclerosis múltiple, las miopatías como las enfermedades de Schuster-Strauss, Wegener, polimiopatía sistémica. Las obstrucciones de vías respiratorias superiores como la broncoaspiración, laringoespasmo, y las de vías respiratorias bajas, el EPOC, las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Las bronquiectasis en aquellos pacientes con tuberculosis. ¿Cuál es la clínica entonces? Hay hipercapnia, irritabilidad, confusión, alucinación, coma, hipotensión y arritmias cardíacas. El tratamiento es corregir la hipercapnia, corregir la hipoxemia asociada, intubación y ventilación mecánica. En la alcalosis respiratoria ocurre lo contrario, ¿no? La alcalosis respiratoria, el pH está más de 7.45 y el descenso del PCO2 y el descenso del bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, mayor pH, reducción en eliminación del CO2 y por ende el PCO2 por trastornos diversos en la ventilación alveolar. Se compensa la eliminación renal de hidrogeniones que lleva a una pérdida de bicarbonato en la orina y por ende a una disminución del plasma. El PCO2 es menor de 35,
Los trastornos de equilibrio ácido-base en la alcalosis respiratoria es PCO2 menos de 35, bicarbonato disminuido y un pH mayor de 45. La elevación del pH sanguíneo debido a la pérdida del CO2 y bicarbonato por hiperventilación. Entonces, ¿en qué nos se presentan? Principalmente en mujeres embarazadas, grandes alturas. Recordemos, por ejemplo, en nuestro medio, la preeclampsia severa, que lleva a una hipoxemia, ¿no? Y esto puede llevar a una muerte, a una insuficiencia, a una, ¿cómo se llama? A un sufrimiento fetal y por ende a muerte prematura en las gestantes, ¿no? También la hipoxemia en las grandes altitudes por la disminución de la presión parcial de oxígeno en grandes altitudes. Entonces, la estimulación directa del centro respiratorio que produce la ansiedad, la hiperventilación, la psicógena o voluntaria, por ejemplo, si a una persona le dan una noticia desagradable, condiciona la ansiedad. Esto lleva a una hiperventilación, ¿no? Los cuadros sépticos por microorganismos gram negativos, el embarazo como la preeclampsia, la cirrosis, las lesiones neurológicas como las hemorragias subaracnoideas, la hipoxemia con enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, las grandes alturas, insuficiencia cardíaca, anemia, hipotensión, enfermedades pulmonares como el EPIT, el asma, los fármacos. Entonces, la clínica es parestesia, malestar torácico, hormigueo, entumecimiento perioral, como si fuera una parálisis facial cuando hay entumecimiento perioral, hormigueo en la cara, confusión que lleva finalmente a una hipoxia cerebral. La hipocapnia aguda y la hiperventilación pasiva tiene que corregirse a través de la ventilación mecánica, a través de la anestesia general, que nos lleva a una disminución de gasto cardíaco, a una disminución de la presión arterial sistémica, a un aumento de la resistencia periférica y a un movimiento del ácido láctico. El diagnóstico, lógicamente, es historia clínica, examen físico, el patrón respiratorio, haga electrolitos para ver el disturbio y el tratamiento es corregir la causa. En casos de la ansiedad, hiperventilación y sedación. En caso de respiración en sistema cerrado, en las enfermedades de grandes altitudes como la hipoxemia o alcalosis respiratoria, usando la acetazola media de 250 miligramos cada 8 horas, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y en las enfermedades graves, la ventilación mecánica y la relajación muscular. Listo, chicos. Creo que acabamos hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, jóvenes. Vamos a seguir llamando. Marcos, Aguilar, Eros, Benjur. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ha quedado creo todo claro. Quispe, Colque, Josep, ¿alguna pregunta? Doctor, no, ninguna. Doctor, ¿me escucha? Quispe, joven, Doctor, ¿me Mireya, escucha? Liz. Sí, sí, lo escucho. Sí, ¿con quién hablo? Hola, hola. Muchachos, ¿con quién hablo? ¿Alguna pregunta, jóvenes estudiantes? Dime, Mireyita, ¿o quién me está hablando? Doctor, buenas noches, disculpe. Tenemos Rubén, clases Rubén. a las 9 de la noche. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9, doctor, así que ya tendríamos clases ahora. Ya, muy bien, Rubelita. Entonces, yo creo que están completos.